El mundo no tiene la respuesta. El presidente de nuestro gobierno no tiene la respuesta. El único que tiene la solución, el único que puede cambiar las cosas, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. How many of you are ready to hear a word from the Lord? Yo estoy preparado para eso. Listen, I'm ready Amén. for it. Sí, así que ¿qué te parece? Sin mayor preámbulos, So, come on, how about without any further delays, recibimos ahora al orador de esta mañana we y es un privilegio receive para mí our speaker for this morning. presentar a Walter Jr. And it's a Amén. privilege for me to Amén. present Walter Pastor Jr. Walter. Let the Lord use you. Amén. God bless you, Bethel, Chicago. Bendecidos, Bethel, Chicago. Sorry, I got this big laptop. My son took my iPad, so I'm using this big laptop. Disculpen, es que estoy usando esta computadora, ¿verdad? Porque fue que mi hijo me tomó mi iPad. So, without further ado, let's get right into it. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra. The series we're going to continue today El is the serie que favor of vamos God a estar continuando en esta mañana es el favor de Dios in my dreams. en mis sueños. And we know that this year's motto Y conocemos, ¿verdad? El lema de este año is the favorable year of the Lord. es el año favorable del Señor. Now, this series is a favor of God in our dreams. Así que este es el serie, ¿verdad? El año de el favor de Dios en mis sueños. And Pastor Guerrero last week spoke about realizing your dreams. Y el pastor Guerrero la última semana había compartido realizando nuestros sueños. And Pastor Bones this Wednesday touched base on that again. El pastor Ricardo concluyó con ese tema. And he went the route of talking about his business. Y él entró, ¿verdad?, en hablando sobre su negocio. Because his business is his vision. Porque his dream. su visión es su sueño. And we have to get that personal Y with nosotros God. tenemos que ponernos tal personal con el Señor. Because the dreams God gives us Porque los sueños que Dios nos da a nosotros is very personal. son bien personal. Okay, so let's recap really quickly. Jeremiah 29:11. Un resumen que vamos a estar Jeremiah haciendo. 29:11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Jeremías 29:11 dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Now we're going to talk about the four main steps we learned last Sunday. Vamos a estar hablando sobre los 4 puntos muy importantes que habíamos aprendido día domingo. Number 1, capture your dream. Punto número 1, captura tu sueño. Now you have to ask yourself this question. Have you pinpointed and captured your dream? ¿Alguna vez tú has localizado, verdad, tu sueño? Because that's step number 1. Porque ese es el paso número 1. Number 2, center your dream on God. Punto número 2, centra tu sueño en Dios. And number 3, Y punto número 3, face your enemy. enfréntate a tus enemigos. We have to remember, David didn't stay in the sidelines Recuérdense que David no mantuvo silencio with the rest of the army. con el resto del ejército. He stepped out and he faced Goliath. Él salió y confrontó a Goliath. And that's when he began to fulfill his dream. Y ahí fue donde él comenzó a cumplir su sueño. Number 3, face your enemy. Así que punto número 3, enfréntate a tus enemigos. Number 4, calculate your resources. Punto número 4, calcula tus recursos. Now, Jesus said, if anyone builds a tower, Jesús había dicho que si alguna persona construye un torre, he must first sit down and count the cost. debe de sentarse a contar el costo. Because he doesn't want to start something Porque no quiere comenzar algo and not be able to finish it. y no poder terminarlo. So we have to calculate our resources. Así que debemos de calcular nuestros recursos. We have to calculate what steps to take. Debemos de recalcular qué pasos debemos de tomar. Okay, so that was recap of last week. Y ese fue el resumen de la semana pasada. Today we are talking specifically Hoy vamos a estar hablando específicamente of an ordered life. de una vida ordenada, Living a life of order. viviendo una vida organizada. Now this reminds me of something that happened a couple weeks ago. Esto me trae a memoria algo que sucedió varias semanas atrás. I was at my dad's house Estuve en casa de mi papá and he bought bunk beds for his grandchildren. y él había acabado de comprar unas camas twins, ¿verdad? Bunk So it's like where you beds have one bed on the bottom, para one mis bed on hijos, top. la que tiene la camita abajo y otra arriba. So he bought that so the grandkids can stay in one room. Y lo hizo para que los nietos pudieran estar en un cuarto. So I was there, I was helping him build it. Estuve ahí, le ayudé a él a assemblarlo And when we were about halfway through, y casi cuando estábamos a mitad, casi terminándolo, we didn't have the instructions, did we?
So they didn't give him the instruction manual. No tenían las instrucciones porque no se las dieron a él. So we were halfway through, Y almost done. casi terminando el trabajo, We realized that we skipped a step. nos habíamos caído en cuenta que faltó un paso. And we had to take some stuff apart Tuvimos que desamblarlo otra vez and go back to the step that we skipped. y ir otra vez al paso que habíamos saltado. But it wasn't really that bad because we were about halfway. Y casi no fue tan mal porque ya estábamos casi por terminar. Right about the time where we were about to finish. Pero casi en el momento que casi estábamos por I terminar, mean, we were basically almost done. casi estábamos por terminar, I'm thinking about what am I going to eat y next. yo estaba pensando, ¿qué voy a comer? I'm like, hey, Mom, whatever you cooked, warm it up. Mami, lo que tú cocines, Me caliéntalo. and Pa, we're going to be done in 2 Porque minutes. yo y papá vamos a terminar en 2 So I'm minutos. pretty sure my mom was cooking, warming it up. Y yo estoy segura que mami estaba cocinando, ¿verdad? Y calentando la comida. But then we realized something. Pues entonces nos caímos en cuenta otra vez. We put the legs of the bunk bed on the opposite side. Habíamos puesto las patas, ¿verdad? Del bunk bed en el lugar So opuesto. now the screws weren't lining up. Ahora los tornillos no estaban ajustándose. Oh, man. So now we had to take the middle part together. Ahora tuvimos que entrar otra vez a sacar la parte del medio. We were going to have to. we were Íbamos going to a have to. tener que sacar esa parte. But my dad said, Pero papá dijo, no, ahorita vuelvo. no, I'll be back. He came back with a drill and a drill bit. Regresó con un drill y un drill bit. He says, zzz, 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 hijo, we're not going back. Son, no vamos para atrás. So I don't know what he did, So, yo no sé lo que él hizo, but he caused it so that we don't have to take it apart again. pero lo hizo para que no tuviéramos que desamblarlo otra vez. So me and my dad, we pray every night that it doesn't fall apart. Entonces oramos yo, papá, todas las noches para que eso no se derrumbe. So we're hoping that that thing stays together, Y right? estamos esperando, ¿verdad?, que eso se But mantenga. in real life, Pero en la vida realística, God has an order to do Dios things. tiene un orden. And we may try to skip steps Y tal vez nosotros vamos a querer saltar algunos pasos, because as humans, we get impatient. porque como gente humana nos ponemos impacientes. And in the past, I've tried to skip steps. En el pasado he tratado de saltar pasos, But God has a tendency of bringing you back around. pero Dios siempre tiene la tendencia de hacernos regresar. Because every step Porque has a purpose. cada paso tiene un propósito. I want everyone to say, God has an order. Y digan conmigo, Dios tiene un orden. Now, let's kind of get into this. I want to quote something Dr. Miles Monroe says. Y quiero citar unas palabras que dijo Miles Monroe. It's very powerful and noteworthy. Son muy poderosas. Okay, he says, the key to achieving your vision Él dijo, la llave para poder lograr tu visión is discipline. es la disciplina. My God, that's good. Eso está poderoso. The key La llave to achieving your vision para lograr tu visión is discipline. es disciplina. I use that in my own life. Yo uso esto en mi propia vida. So take a mental note of that. Así que tomen una nota mental. Now, the definition of discipline is the following. La definición de la palabra disciplina es lo siguiente: To bring to a state of order de poder traer a un estado de un orden and obedience y obediencia, by training and control. tratando y controlando. So basically, discipline is bringing something to the state of being in order. Básicamente, la disciplina es trayendo algo a un estado de un orden. A wise man once said, Un hombre sabio una vez había dicho, I read a lot of books, so I don't necessarily know where I got this information from. leo muchos libros o necesariamente no sé dónde obtuve esta This información. person said, discipline comes Pero la from persona, vision, la persona había dicho, la disciplina viene de tener una visión. or the source of discipline O la fuente de la disciplina is vision. es visión. And we know that's true Y nosotros sabemos que esto es verdad because the book of Proverbs, chapter 29, porque el libro de Proverbios, capítulo 29, says, where there is no vision, dice, donde no hay visión, people cast off restraint. la gente perece, They don't have control. no tienen control. Another translation Otra says, traducción dice, where there is no vision, donde no hay visión, people run wild. la gente corren como salvajes. So that teaches us something. Entonces, esto nos enseña algo a nosotros. That means if you have a vision, Significa que si tú tienes una if you visión, have a dream, si tú tienes un sueño, you have to have boundaries in your life. debes de tener, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Boundaries en tu vida. You have to put restraints Debes de tener and control. restricciones, yes. Restrictions. Restricciones.
And it's important to do that. Y es importante en que lo hagamos. What does that mean, though? ¿Qué significa todo esto? That means because I have a dream, Significa que si tengo un sueño, I have the responsibility tengo una responsabilidad to put boundaries on my de life. poner restricciones en mi vida. That means I'm not going to look at everything that pops up on my computer screen. Significa que no todo el tiempo voy a estar mirando todas las notificaciones que salen en mi computadora. You're not going to look at everything that pops up on your social media. Tampoco lo vas a hacer, ¿verdad? Cuando se te aparece en tu página de Facebook o social media. That means you're not going to just go anywhere. Eso significa que tú no vas a ir a cualquier lugar. I'm not even going to allow my mind Ni to tan wander siquiera off. voy a permitir que mi mente vague por ahí. Because I put boundaries on my Porque mind. he puesto restricciones. I put boundaries of where I'm going to go. He puesto restricciones en los lugares donde yo voy a Why? ir. ¿Por qué? Because I have a dream. Porque tuve un sueño. And you are people that have dreams. Y ustedes son gente que tienen And sueños. God has given us responsibility Y to Dios put those boundaries. nos ha dado responsabilidad de poner restricciones. Am I making sense? ¿Estoy haciendo sentido, sí? Okay, before I really get into it, let me just do a quick prayer. Antes de entrar, quiero orar. Heavenly Father, I thank you for your wisdom. Padre, te doy gracias por tu I thank you sabiduría. that we've come to the house of Gracias bread. porque hemos llegado a la casa del Señor. We understand that only you have the words of life. Entendemos que solo tú tienes las palabras de vida. So we ask for understanding. Te pedimos por We entendimiento. ask you to teach us Te how to pedimos put que nos enseña cómo poner your steps in order tus pasos en in orden our life. en nuestras vidas. In Jesus' name En we el say, nombre de Jesús decimos amen. amén. Okay, guys, so I'm going to read a quote from the Agrapha. Voy a hablar de una cita de Yeah, Agrapha. Agrapha. It's a hard word. Now, the Agrapha literally means La grafa significa the unwritten word. la palabra que no fue escrita. So it's a contradiction, Es right? una contradicción. But what it means is, Lo que significa it es, is the words of the early church son las palabras de la iglesia primitiva that was never written in the Bible. que nunca fueron escritas en la Biblia. So some of it is the words of Jesus. Entonces algunas son las palabras de Jesús, But it's the unwritten word because it was never canonized pero into son the Bible. las que no están escritas porque nunca fueron canon en el Nuevo Testamento. But I'm not saying it has the same power and authority. No estoy diciendo que tienen el mismo poder y autoridad, But we can still reap insight and wisdom from pero it. podemos sacar, ¿verdad? Un vislumbre y sabiduría de esa Exactamente, palabra. exactamente. There is something that the Agrapha says that's very powerful. Hay algo que dice Agrafa que es tan poderoso. It says, so if you ask for the great things, Si tú pides por cosas grandes, God will add to you Dios va a añadir the little things. las cosas pequeñas. Now that's a powerful statement. Es una cita muy poderosa. You may be asking God for a big dream. Posiblemente le estás preguntando a Dios por un sueño grande. You're believing God for a big Le dream. estás creyendo a Dios por un sueño grande. So if someone asks for apples, Si alguien te pide por manzanas, if you ask God, God, give me some apples, si tú le pides a Dios, Dios, dame manzanas, God will usually answer you Dios te va a responder by giving you an apple seed. dándote una semilla de una manzana. Now there is a way that that seed can Hay give you apples. una manera que esa semilla te puede dar manzanas. But you can't open up the seed Pero and take apples tú no out. puedes abrir esa semilla y sacarle las manzanas. You have to put that seed through a process. Tú tienes que poner esa semilla por un proceso. Everyone say process. Todos digan proceso. Now, the process speaks of El sequence. proceso habla de secuencias. The process speaks of order. El proceso habla de un orden. If I put the seed through Sí. the process, Yo pongo la semilla en un proceso. if I put the apple seed in the right process, Si pongo esa semilla de la manzana en un proceso correcto, then I will get the apples that I asked for. entonces voy a obtener las manzanas que le pedí. But if I put the seed on my shelf, Pero si yo pongo esa semilla y la escondo, then I will never get the apples that I asked for. entonces nunca voy a obtener las manzanas que le pedí. Your dream Tus sueños comes with a process. vienen con un proceso. You cannot get the dream Tú no puedes obtener el sueño unless you follow the order a God intended for you to menos que follow. sigas el orden el cual Dios intencionó que tú siguieras. Okay, going forward. Now, Psalms 37, verse 23. Salmos 37, 23. Before I read that, Antes de leerlo, one of the biggest dreamers we know of in uno de Scripture los soñadores muy grandes que nosotros conocemos is Joseph, right? es José. Joseph was given a big vision and dream from A él God. se le fue dado un sueño muy grande y una visión de parte de Dios. And he didn't wake up the next day and walk into the palace. Y él nunca se despertó al próximo día y entró al palacio, He was given a dream, sino que se fue dado un sueño and God gave him a process. y along Dios with le it. dio un proceso con él.
And I didn't understand this when I was a teenager. Y yo nunca entendí esto cuando fui un joven. Because when I was a teenager, Porque I thought that my dream will be fulfilled the next day. Cuando yo era un joven, yo pensaba que mi sueño iba a ser cumplido el próximo día. But God had to teach me Pero Dios tuvo que enseñarme a mí that if I were to get the dream today, que si yo era, ¿verdad?, iba a obtener ese sueño without hoy, the process, sin el proceso, I wouldn't be able to handle the no dream. iba a poder mantener ese sueño. So that's why Joseph was put through this process. Entonces, por eso fue que Josué fue puesto por ese proceso. Now, Psalms 37, verse 23. Salmo 37, versículo The 23. Bible says the steps of a man Los pasos de un hombre are set in order son ordenados before the Lord, antes del Señor, and his way is set in order. y Él aprueba su camino. Now, this teaches us something. Esto nos enseña algo. God doesn't just choose what dream he wants you to Dios no solo escoge los sueños que tú quieres, have. He chooses the steps that he wants you to take. sino que también Él elige los pasos que Él quiere que tú tomas. Another translation says that Otra he orders your traducción steps. dice, Él ordena tus pasos. Like you call and order a pizza. Como tú levantas el teléfono y pones una orden para ordenar Well, una he pizza, ordered your el steps. Señor ordena los pasos. Now, we're going to read 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Primera de Corintios 14:40. Vamos a leerlo. Now, this is a very short verse, Es un versículo muy corto, but I'm going to break it down a little bit. pero lo voy a disectar un poco. It says, doing all things in a beautiful and orderly way. Haciendo todas las cosas de una manera hermosa y ordenada. Now, this word beautiful in a lot of translations Esta palabra hermosa en muchas traducciones is the word proper or appropriate. es apropiado o propio. But this word in the original language, Pero Aramaic, en el lenguaje original arameo it is the word the right decision. es la decisión correcta. The right decision. La decisión correcta. Because our God Porque nuestro Dios has a specific design. tiene un diseño, ¿verdad?, específico. Right, I'm sorry, the right design. El diseño correcto. He has already set up a certain design Y for Él us ha to follow. seteado un diseño para que nosotros sigamos. Now we look at the next main word, the word orderly. Ahora miramos la palabra ordenada. Okay, that word in the Greek Esta palabra en el griego is the word taxes. es taxis. Not like pay the IRS or taxes. No es como pagar los impuestos al IRS, But the word taxes that ends in IS, tax is. sino taxis con la palabra IS al último. That word also Esto means significa a battle array. una you're in a batalla. battle. Una batalla. Okay, a battle array means Un campo de batalla is a strategic arrangement es of fighters. una estrategia para poder pelear con alguien. A strategic arrangement of weapons and fighters in a battle. Es una estrategia de un arreglo de armas en una batalla. Its primary definition Y la definición primaria is to place in order es de and to poner arrange. un orden en un arreglo. Now, the Bible uses a lot of military words. La Biblia usa muchas palabras militares, Like we've been given the weapons of our warfare. como por ejemplo hemos sido dados las armas de nuestra batalla, We have been given the sword of the Spirit. la espada del Espíritu. Now, it says these things Dice esto because God has enlisted us into porque His army. Dios nos ha reclutado a su ejército. Now, with that in mind, I want to read a quote. Con esto en mente quiero citar otras cosas. The only difference between a mob La única diferencia entre un mob and a trained army y un ejército que ha sido equipado is organization. es la organización. Organization is the only difference between a gang La organización es una cosa diferente entre una pandilla and an army. y un ejército. And we are an army. Y nosotros somos un ejército. And because of that, Y por causa de we esto, have to implement God's debemos organization. de implementar la organización de Dios. Another thing that I need you guys to know. Otra cosa que quiero que sepan Grace is not the absence es of discipline. que la gracia no es la ausencia de la disciplina. There's a misconception in the body of Christ Hay una misconcepción, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, that because we have grace, que por causa de la gracia we don't have to implement discipline. no tenemos que implementar la disciplina. That's a lie. Eso es mucho, eso es mentira. As a matter of fact, 2 Timothy Sin, chapter 1, sin embargo, segunda de Timoteo capítulo 1, verse 7 says, versículo 7 dice lo siguiente: For God did not give us a spirit of timidity pues Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de timidez, or fear, sino de poder but gives us power
Él nos da poder, love, amor and self-discipline. y dominio propio. His grace allows us to receive Su self-discipline. gracia nos permite alcanzar la disciplina propia. Now, you see that word self in there? Por eso que vemos dominio. That's our responsibility. Dominio propio es nuestra responsabilidad. God blesses order. Dios bendice el orden. To obtain the favor of God in our dreams, Para poder obtener el favor de Dios en nuestros sueños, we must first set our lives in order debemos de setear nuestras vidas en un in the orden following areas. en las áreas siguientes. Number one, Punto- personal order. Punto número 1, orden personal. Psalms 119, Salmos 1:19, verse 133. versículo 133. The Bible says, "Guide my steps by your words, Ordena mis pasos con tu palabra, so I will not be overcome by evil." y ninguna iniquidad se enseñoreará sobre mí. So God will guide our steps. Entonces Dios va a guiar nuestros pasos, But part of putting our personal lives in order pero parte de poner nuestra vida propia en orden is putting God as first priority es in our lives. poniendo a Dios como prioridad en nuestras By vidas, seeking God in prayer and reading the a Bible, través de buscándolo a Él, la lectura de la palabra y la vida de oración, which goes to my next point. la cual me lleva al próximo punto. We need to order our time Debemos de ordenar nuestro tiempo and not waste it, y no gastarlo, but take advantage of the time we've been given. sino tomar a ventaja del tiempo que se nos da. You can't slow time down. No podemos, ¿verdad?, hacer que el tiempo sea lento. You can't stop time. No podemos detener el You tiempo, can't even speed it up. ni tampoco podemos avanzar el But tiempo. we're not meant to control time. Nosotros no fuimos diseñados para controlar el You tiempo. are supposed to manage time. Estamos supuestos a manejar nuestro tiempo. Look at your neighbor and say, time management. Mira a tu vecino y dile tiempo de We're manejar tu supposed to tiempo. manage our time Estamos diseñados para manejar el tiempo. as good stewards. Como buenos We mayordomos, have to learn to manage this thing. tenemos que aprender a manejar esto. The Bible says life is but a vapor. La Biblia dice que la vida es como un vapor. Okay, so that's why we have to manage this. And I hear people say sometimes, Y a veces yo oigo que personas dicen, people tell me, me dicen a mí, hey, I can't find the time to pray. no encuentro el tiempo para poder I orar, can't find the time to read the Bible. ni tampoco para leer la palabra. And they kind of say it like they're looking for like a lost cookie, like Y, can't find the time. y lo dicen como que se le perdió una galleta. But you don't have to find the time for prayer. Pero tú no tienes que conseguir un tiempo para orar. You make time to Tú pray. tienes que hacer el tiempo de poder You orar. make time to Tú read the Bible. tienes que hacer el tiempo para leer la How palabra. do you make time for that? ¿Y cómo es que lo haces? You put it in your schedule. Poniéndolo en tu horario. I know tomorrow I'm going to pray. Yo sé que mañana yo voy a orar. I know because it's already set in my ¿Por schedule. qué? ¿Por qué? Porque lo puse en mi horario. Today I'm going to pray. Hoy voy a orar. I'm going to see God. Hoy voy a ver a Dios. Voy a buscar a Dios. We have to set it in our schedule. Tenemos que ponerlo en nuestro horario. Look at your neighbor and say, please make time. Mira a tu vecino y dile, haz el tiempo. Order increases effectiveness. El orden incrementa la efectividad. Now, if you remember Paul, Recuérdense que Pablo, he was writing to the church of Corinthians. él estaba orándole, Writing to the church. escribiéndole a la iglesia de And Corintios. he was telling them that you guys can prophesy, Y él estaba diciendo, ustedes pueden profetizar, but one at a time. pero uno a la vez. When you start, then you can stop, and then you can start. Cuando tú profetizas, entonces el otro puede seguir. He wanted to make sure everything was done in order. Él quería asegurarse de que había un orden. He wasn't telling them, hey, stop doing it. Él no le estaba diciendo, dejen de He was profetizar, teaching them to become more sino effective. que le estaba enseñando a ser más efectivos. So he says, when you speak in tongues, have someone else Entonces, interpret. cuando alguien habla en lengua, el otro va a interpretar las lenguas. That's important to understand. Y es muy importante que entendamos esto. If we implement order, Si nosotros implementamos un orden, whatever you do in your life lo que hagamos en nuestras vidas will become more effective. sería más efectivo. Okay, so number 2, order in the family. El punto 2, orden en la familia. This is found in Ephesians chapter 5, Efesios 5, verse 21. versículo 21. The Bible says, submitting one to another in the fear of the Lord. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Now, this is specifically for married women. Esto es específicamente para las mujeres casadas. In verse 22, it says, women are to submit to their own husbands as unto the Lord. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Husbands, Ma- love your wives, maridos, amen a sus mujeres, just as Christ a also vuestras loved the church. mujeres, así como Cristo amó a la iglesia He loved the church so much, he gave himself up for the y se church. entregó por ella misma. Okay, now singles, Los solteros, listen up. escuchen por favor.
First off, you're whole already, right? Usted ya está completo. You don't need another half to make you Tú whole. no necesitas otra mitad para hacerte completo. Christ has made you whole. Porque Cristo ya te completó. Right? So your life doesn't start Así que when tu you get vida married. no comienza cuando tú te cases. Christ is in you, Ya Cristo está en ti. the hope of glory. La esperanza forth de and so gloria está en ti. Okay, so you being single, Tú siendo soltero o soltera, you have to concern yourself with the affairs of the Lord. tienes que restringirte a las cosas del Señor, What pleases the Lord? a las cosas que agradan a How Dios. can you serve the Lord ¿Cómo es que tú puedes servirle al in Señor your singleness con tu soltería? and know that that is a gift? Y saber que eso es un don, You know, the Apostle Paul un never got regalo. married, El apóstol Pablo nunca se casó, but also being married is a gift as well. pero también el ser casado es un regalo. Now, the next one's for the youth and for children. Ahora el próximo es para los jóvenes y para los But niños. it's not just for the children, you got for the parents as well. No para los niños, sino que también para los padres. As most of you know, I grew up in church, right? Y muchos de ustedes saben que yo crecí en la iglesia. So I grew up hearing parents telling their kids in church, Y crecí oyendo que los padres le decían a sus hijos, you got to obey because that's the first tienes que commandment. obedecer porque ese es el primer mandamiento. And that's true. Y eso es Okay, verdad. that's true. Eso es But verdad. what I found out later Pero was, lo que me enteré después fue, by reading the word, leyendo la was palabra, that parents also have a responsibility. es que los padres también tienen una Let's just read it. responsabilidad. Ephesians chapter 6, verse 1 through 4. Efesios capítulo 6 del versículo 1 al So 4. it says, children, obey your parents because you belong to the Lord. Hijos, obedezcan al Señor porque pertenecen al Señor. Right? Yep. Hijos, obedezcan al Señor, a Your sus parents, padres, yeah. For this is the right thing to do. porque esto es justo. Honor your father and your mother, Honre a su papá y a su mamá, because this is the first commandment with promise. porque es el primer mandamiento con promesa. Listen, if you honor your father and your Si mother, honras al padre y a tu madre, things will go well for you, las cosas te irán bien and you will have a long life on earth. y tendrás una vida larga en la tierra. Now, parents, I'm a parent, Ahora, padres, yo también soy un padre. so listen to the next. Escuchen lo siguiente. Fathers, do not provoke your children Padres, to anger no provoquen a sus hijos a que se irriten by the way you treat them. por la manera que los tratan. As parents, we have a responsibility Porque as como well. padres nosotros también tenemos una responsabilidad. And you know what? No one's going to check us. Y nadie nos va a corregir. Hey, how are you treating your children? Mira, o nos va a decir, ¿cómo tú estás tratando a tu hijo? We have to check ourselves. Nosotros mismos tenemos que evaluarnos. Am I provoking my kid to get angry? ¿Estaría yo provocando a mi hijo que se irrite? How am I treating him? ¿Cómo lo estoy How tratando? am I treating her? ¿Cómo lo estoy tratando a ella? We have this responsibility to check Tenemos ourselves. responsabilidad de evaluarnos nosotros mismos. And look how the verse ends. Y It mira says, cómo se termina el versículo. rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Dice, si no críenlo según la disciplina y la instrucción en el Señor, So, are you instructing your children at home? ¿estarían ustedes instruyendo a sus hijos en los Are caminos you del Señor? instructing your teenagers at home? ¿Están instruyendo a sus jóvenes en su casa? We cannot just leave it for 1 hour a week during Sunday ¿Por qué school. no podemos dejar esto, verdad, por una hora en un servicio el domingo nada más? Your kids are not too young to start to learn. Sus hijos nunca son, ¿cómo se dice?, de edad para que aprendan la disciplina. Ajá. My son Noah, he's 7 years old, Mi hijo tiene 7 años, but I'm not going to wait till he's 15 pero yo no voy a esperar que él cumpla 15 to start to teach him about God. para comenzar a enseñarle del Señor. As a 7-year-old, Como edad de 7, I'm teaching him how to pray. ya le estoy enseñando a cómo orar. I'm not just teaching him how to pray, No solamente a cómo orar, because prayer is a communication. porque la oración es una It's comunicación. not a dialogue. It's not just you talking. No es un diálogo, ¿verdad? Tú So I'm hablando. teaching that to my 7-year-old Y yo son. le estoy enseñando esto a mi hijo. And it's like in the Bible, the prophet Samuel. Es como está en la Biblia el profeta Samuel. God started to speak to the prophet Dios Samuel comenzó a hablar con el profeta when he was just a boy. cuando él era un niño. As a matter of fact, God was speaking to the prophet Samuel, Es más, Dios hablaba con el profeta Samuel and Samuel didn't know it was God. y Samuel ni tan siquiera sabía que era el Señor. He didn't realize that the voice that he was hearing No se había caído en cuenta que la voz que él estaba oyendo was actually God. era el Señor. But Samuel had a type of spiritual father. Pero Samuel tuvo un tipo de padre espiritual His name was Eli. que se llamaba Eli. Eli was like a spiritual father to Eli Samuel. era una figura de padre espiritual a Samuel. And Eli told Samuel, hey, listen, Y él le había dicho a él, what you're hearing is the voice of mira God. Samuel, lo que tú estás oyendo es la voz de Dios. He didn't just tell him that what he was hearing was the voice of God, though. Y no solamente le dijo que estaba escuchando la voz de He Dios, told him what to do sino after que that. también le dio la instrucción en qué hacer después de oír la voz de And
Dios. So Eli was teaching his son Samuel Entonces Eli le estaba enseñando a su hijo espiritual how Samuel to interact with God. cómo interactuar con Dios. So as a child, he was being Así taught como this. desde niño se le estaba siendo enseñado. And I believe Y yo creo that has to do a lot with Prophet Samuel's success. que tiene que ver mucho con el éxito del profeta Samuel. Because Eli wasn't waiting for him to become an adult. Eli no estaba esperando que él creciera a ser un So adulto. my son sees me pray. Entonces mi hijo me ve a mí orar. I don't just tell him to pray. Yo no le digo a él, vete a sees that orar. I pray and that I Él read me the está Bible. viendo, ¿verdad? Orando y leyendo. And sometimes he comes to my room and I'm praying. Y a veces él entra a mi cuarto cuando yo estoy orando And he says, can I join you in prayer? y dice, papá, ¿puedo unirme con tu oración? So I have my son join me So, yo lo tengo a él que se so we una can conmigo worship God together. para que juntos podemos adorar al Señor. I'm giving him hands-on Y training le estoy enseñando manos a la how obra, to interact with God. cómo poder interactuar con Dios. And the other day I had like a cold or a flu or El something. otro día estaba un poquito enfermo And he just came up to me, put his hands y on él me, vino donde mí, puso sus and he manos started to pray for me. y comenzó a orar por mí. But because he's being instructed at home. Por causa de que él está siendo instruido en casa. So, also, Entonces, the home also requires el hogar requiere order and cleanliness orden y limpieza and organization. y una organización. A clean house Un hogar limpio makes you feel good. te hace sentir I bien. guarantee it. Yo te lo garantizo. Okay, the next thing, order in the finances. El punto 3, el orden en las finanzas. God wants us to be good stewards. Dios quiere que nosotros seamos mayordomos Like I said, with our time, con nuestro tiempo, with our talents, con nuestros and talentos with our y finances. con nuestras finanzas. You making a budget Tú haciendo un presupuesto doesn't mean you're broke. no significa que no tienes dinero, It doesn't mean you don't have enough money. no significa que no tienes suficiente dinero, It means that you're being a good steward. significa que eres un mayordomo. You could make $2 million a year, Puedes hacer $2 millones al año, but it's still wise to implement a budget. pero todavía es sabio implementar un presupuesto. And if you implement a Y budget, si tú implementas un presupuesto, you are putting your finances tú in estás order. poniendo tus finanzas en orden. Now let's read Malachi chapter 3 verse Vamos a 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. It's putting God first in our Es finances. poniendo a Dios primero en nuestras finanzas. Malachi 3 verse 10 says, Malaquías 3:10 dice, bring the whole tithe into the trae storehouse, todos los diezmos al alfolí, that there may be food in my house. y él ahí hará comida. Test me in this, says the Lord Almighty, Pruébeme en esto, dice el Señor and see if I will poderoso, not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes una bendición hasta que sobreabunde. Amen. So that's what being a good steward and ordering our finances look Y like. eso es el papel de un mayordomo. Now, very quickly, I want to speak about order in our dreams. Y también quiero hablar sobre el orden en nuestros sueños. We're going to take an author, for example, Vamos someone a that writes tomar books. a tomar un autor que escribe libros. His dream may be to write books, Su sueño es de escribir but a libros. book is not going to come from heaven and fall Pero on his lap. el libro no va a caer del cielo, caer sobre su falda. There is a process to every dream, like I Hay said. un proceso para poder alcanzar ese sueño. For an author, that means he has to read, Para un autor significa que él tiene que he leer, has to study, él tiene que he estudiar, has to set time apart to write, él tiene que sacar tiempo para poder escribir, he has to realize how many chapters are going to go in the book. tiene que realizar cuántos capítulos él va a poner en How many ese pages in each libro, chapter? cuántas páginas van a ir en cada capítulo, Which one goes before another? cuál va antes. That's the steps that Esos are necessary. son los pasos que son necesarios. And each dream Y has steps. cada sueño tiene pasos. And this is very important. Y esto también es muy importante. Remember, in order to achieve our dreams, Ahora we must have recuérdense an orderly life. Que para poder alcanzar nuestro sueño debemos de tener una vida organizada. It's time to declutter. Es tiempo de Declutter. Declutter. Poner todo en orden. todo en orden. You can look at your Gracias. neighbor and say, time to declutter. Digan, es tiempo Time de to poner declutter. todo en orden. Now, it's not just spiritually I'm talking No about. es solamente espiritualmente que le estoy hablando, I'm talking about physically. You can declutter too. sino que también físicamente pueden organizarse. How's your bedroom? How's your house? Por ejemplo, ¿cómo está tu recámara? ¿Cómo está tu casa? How's your workspace? ¿Cómo está el lugar donde tú trabajas? When you declutter, Cuando tú pones el orden, it's going to help you focus. te va a ayudar a enfocarte mejor. I'm going to do a quote from Barbara Hemphill. Y voy a citar una cita de Barbara Hemphill. Ella dice algo, she says something about decluttering. Ella, yes. So she says, clutter is nothing more Ella dice que el no ser organizado no es nada más than postponed decisions. que posponer las decisiones.
once you start to declutter, a la vez tú comienzas a poner el orden, you're going to be able to make decisions. tú vas a poner a tomar mejores decisiones más ligeras. When you have a life that's full of clutter, Cuando tú tienes una vida que está desorganizada, you will have the tendency tendrás la to tendencia always postponing, de poder echarla a un to lado, procrastinate. de procrastinar, But ¿verdad? if we declutter, Y de poner un orden. if we put everything in order, we'll Sí. make decisions faster. Si lo hacemos, podremos entonces tomar decisiones más ligeras. One of our presidents, his name is the one that we used to have, Theodore Roosevelt. Uno de los presidentes que tuvimos muchos años atrás, ¿verdad? Era Theodore Roosevelt. He says, order without liberty Él dice, el orden sin libertad and liberty without order y libertad sin un orden are equally son destructive. igualmente destructivos. So we have grace. Así que tenemos la gracia, But Paul said, pero Pablo dice, just because you have grace, el simple hecho de que tengamos gracia it does not give you a license to sin. no nos da a nosotros la licencia para pecar. So we have grace and we have to put things in order. as Tenemos well. gracia y debemos de poner todas las cosas en orden. Amen? Amen. So it's time to get on top of order. Así que es tiempo de ponernos por encima del orden. Jeremiah 29:11. Jeremías 27, 29:11. 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Pues yo sé los planes que tengo con ustedes, They are plans for good and not for disaster. dice el Señor, porque son planes para lo bueno y no para lo malo, To give you a future and para a hope. darles un futuro con una esperanza. So God has His hope for us. Así que Dios tiene nuestra esperanza para God cada has these uno. plans for us. Dios tiene planes con nosotros. So I just encourage you Entonces les animo to take up the responsibility que tomen la responsabilidad and begin to put things in order, y pongan todas las cosas en so orden. you can see the realization. Así que ustedes puedan ver la Of your realización dream. de sus sueños. Amen. Amén. Amen. God bless you guys. Oh yeah. I'm gonna pray real quick. Heavenly Father, I come before you. I thank you, God, Padre, gracias, that you Señor, are teaching us que tú about nos putting things in order. estás enseñando cómo poner las cosas en orden. We ask you for wisdom. Te pedimos por sabiduría. We ask you to take us by the hand, Te pedimos que nos tome por la mano so that we may be able to implement the order para poder implementar el that you orden have for us. que tú tienes para nosotros. Show us the steps you want us to take. Enséñanos los pasos que tú quieres que tomamos, At least show us the next step, tan siquiera los próximos so we pasos, can take it in faith. para poder tomarlos en And fe. we know Y nosotros sabemos that you have given us this que responsibility, tú nos has dado esta responsabilidad to walk by de, faith. de poder caminar en fe. And we thank you, God, Gracias, Señor. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Si siente que no hay salida, que está todo perdido, le recordamos, todavía hay una esperanza. Los pastores Alberto y Lucy Guerrero junto a la iglesia Betel Chicago los invitan a sus servicios. Domingo 9 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Contamos con servicio para bebés, niños, juveniles y jóvenes. Todas nuestras reuniones son bilingües. Los esperamos en el 3534 West North Avenue, Chicago.